Bienvenidos amigos a Comentarios Contables, un espacio del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Rodrigo Ramírez, presidente de la Comisión en Desarrollo Fiscal número 3, y el día de hoy vamos a concluir una segunda etapa de la cápsula identificada como 69B bis, transmisión de pérdidas indebidas. Para el efecto de esta cápsula nos acompaña de nueva cuenta el licenciado en Derecho Rafael Torres Raba. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos de nueva cuenta. No, todo lo contrario. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí al colegio y por supuesto a ti. La cápsula anterior estábamos dando un tema de un antecedente de la generación de la iniciativa, el análisis de la generación del 69B bis, la transmisión de pérdidas indebidas, pero trae sustento, trae algo de un análisis aparte, el contenido del 69B bis, que hace referencia a 6 casos en particular, cuando la autoridad va a considerar transmisiones indebidas. ¿Qué es lo que opinas sobre esas hipótesis o hechos jurídicos que la autoridad está pretendiendo identificar? Sí, Rodrigo, mira, primero, el encabezado del 69 bis nos establece, creo que temas respecto de los cuales tenemos que poner especial atención, porque esta facultad de la autoridad solo está enfocada para ciertas situaciones en concreto. Claro, primero, tiene que haber pérdidas fiscales y tendrían que haber sido transmitidas. Eso se da por hecho. El otro tema es que se trata, y lo establece el encabezado del artículo, que tienes que dejar de formar parte de un grupo empresarial. Tendremos que irnos a la ley del impuesto sobre la renta y ver si la empresa que transmitió las pérdidas fiscales formaba parte de un grupo empresarial. Si no formaba parte del grupo empresarial, dejo de leer el 69 bis, se acabó. Ahora, otra vez la crítica de que no puede ser una transmisión indebida, que no sabemos qué es eso. Pero bueno, ya se quedará esto en materia de tribunales, cómo la autoridad va a considerar que esa transmisión es indebida. Y es una presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Entonces, aun cuando nos encontremos en los supuestos de la transmisión de pérdidas, que efectivamente pudiéramos haber dejado de formar parte de un grupo empresarial, aún así no estoy en peligro, porque me tendrá que demostrar a la autoridad que esa transmisión fue indebida, porque solo tiene una presunción. Entonces, si hay una razón de negocios que avale esa operación, podremos justificarla y entonces ya no va a ser indebida. Estás diciendo que es cuando yo estoy transmitiendo una sociedad o la estoy sacando de mi grupo de empresas. Quiere decir que si la pérdida la estoy generando internamente en mi grupo y no hago absolutamente nada, sino seguirla utilizando, amortizando para mi misma operación dentro de mi mismo grupo, pues en primera instancia pensaría que ya no hay ningún problema, puedo seguirlo haciendo. El primer candado que es cuando estoy sacando un pequeño componente de mi grupo y es cuando estoy haciendo la transmisión. Sí, Rodrigo, y es que este tema es súper interesante porque en la realidad el artículo lo que hace es considerar cuando hay una transmisión de ese derecho o ese derecho a amortizar una pérdida, pero nunca se establece cuándo sucede eso. Y en la realidad lo que deberíamos de estar viendo es quiénes son los accionistas que forman esta sociedad. Y cuando se modifica la estructura accionaria de la sociedad que generó la pérdida, entonces es cuando se debería de considerar que hubo una transmisión de las pérdidas. Dicho en otras palabras, pareciera que la transmisión de la pérdida no la hace la sociedad que generó la pérdida, sino los accionistas. Es decir, quienes están transmitiendo las pérdidas son los accionistas, no el contribuyente que generó las pérdidas. Eso es absurdo. Que es lo que hemos estado también comentando. Ahí es donde entra
Oye, ¿de quién tiene el derecho de transmitir las pérdidas o de amortizar las pérdidas? Siempre fue el que las generó y el que lo está generando es la sociedad, no los accionistas. Los accionistas están en la parte de arriba, no en la estructura, ¿no? Claro, parece que hay una confusión entre la sociedad y los miembros que la forman, los accionistas y el contribuyente que genera la pérdida. Dentro de estos ejemplos que están dentro del artículo 69 bis, lo que también me llega a llamar la atención es que habla de muchas operaciones que estás realizando con partes relacionadas, ¿no? Sí, exacto. Ya entrando de lleno a los supuestos, eh, los primeros dos supuestos que establece la ley como transmisión indebida, habla de que las pérdidas se hayan generado como consecuencia de operaciones que realizaste con tus partes relacionadas. Acuérdate que estábamos hablando de que tienes que dejar de formar parte de un grupo. Entonces, de un grupo empresarial, que no necesariamente eso implica que sean partes relacionadas. Pero si estas pérdidas, el primer supuesto es, constituyes la sociedad, pasan 3 años con Generando pérdidas pérdidas. fiscales y esas pérdidas fiscales se generaron como consecuencia de que más de la mitad de las operaciones se realizaron con partes relacionadas. Cuando estás en ese supuesto y se da la transmisión de la pérdida, ese es el primer supuesto en el cual se presumirá indebido. Otra vez lo voy a hacer entonces la acotación. Mientras yo haya generado las pérdidas en estos tres sucesos, no está indebida la generación, No. sino lo que me estaría orillando es que la persona que está adquiriendo esta parte del grupo, una empresa que está saliendo de mi grupo, ellos posiblemente tengan problemas porque yo ya hice algo mal, de acuerdo a una causal de la fracción 1 de este artículo 69b bis. Correcto. El segundo supuesto es, constituyes la sociedad, pasan 3 años con utilidades, altas o bajas, pero con utilidades. Y al cuarto año tienes una pérdida fiscal, otra vez, generada porque más del 50% de tus operaciones son con tus partes relacionadas, y entonces es cuando transmites la sociedad. Ese es otro supuesto en el cual se considera que va a presumirse indebida la transmisión. Ok, en estos dos casos que estamos hablando de partes relacionadas, también hay que tener mucho en cuenta que estas operaciones que yo tengo con partes relacionadas tienen que estar aprobados estudios precio de transferencia por las operaciones normales. Correcto. Nada más que aquí, adicional a que pueda estar o no a valor de mercado ese estudio de precio de transferencia, las operaciones intercompañías, aquí no me está diciendo que esté a valor de mercado, aquí nada me está diciendo que sean operaciones entre compañías. Sí, no me importa si estuvieron bien o no estuvieron, Ajá. o estuvieron mal los precios de las transacciones. Eso no me da igual. Pero si si la pérdida, las deducciones se generaron por esas operaciones, ahí estás en el supuesto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado al respecto. De acuerdo. El tercer supuesto es, tienes que tener una pérdida fiscal. Esta pérdida fiscal hay una reestructura y eso provoca que materialmente la sociedad con la pérdida se quede con capacidad material de operar. En ese momento la transmites, esa se considera indebida. Es decir, como que provocas que la sociedad quede con una mala posición financiera. El 4 ejemplo que pone el artículo me habla de generación de una pérdida cuando separo derechos legales en cuestión de... Derechos de propiedad. Así es, ¿no? Segregas, el cuarto supuesto es, la pérdida deriva de una segregación de los derechos de propiedad. Sería el caso del usufructo y de la nuda propiedad. En ese supuesto, sin considerar el costo del activo fijo que estoy enajenando, desmiembro los derechos reales de propiedad, por un lado el usufructo, por otro lado el usufructo, la nuda propiedad, genera una pérdida y se transmite. El número 5 es por generación de pérdidas con deducción de inversiones. Cuando yo llego a cambiar un poco las tasas de depreciación y genero una pérdida, ¿no? Correcto. Y el último, el sexto, sería el caso en el que se hace una operación en la cual se suscriben títulos de crédito. Dice la ley que como forma de pago, distinta a como te establece para el supuesto de las deducciones de la ley del impuesto sobre la renta. La verdad es que es un caso como muy extraño,
cómo es que se paga con un título de crédito. El título de crédito no, per se no es una forma de pago, ser el cheque, la letra de cambio, un pagaré, pero finalmente es una promesa de pago. Y eso pues ni siquiera viene regulado en la ley del impuesto sobre la renta como forma de pago de las deducciones. Pero bueno, está este supuesto en el cual si eso generó la pérdida fiscal y se hace la transmisión, pues entonces es cuando se va a considerar indebida. Pues bueno, pues muchas gracias, Rafa, por tu participación en Todo lo estas contrario. cápsulas. Amigos, nos vemos en propias emisiones de Comentarios Contables. Me despido, Rodrigo Ramírez, estamos a sus órdenes. Bye. Hasta luego.